Antes que le diga yo, Robert. Sí. Antes que le recuerde. Okay. So, we're going to try and finish with 4 and 5 today. Vamos a tratar de terminar el capítulo 4 y el 5 el día de hoy. So, last week, Así que la semana pasada, we left. Hang on one second. I'm going to go ahead and mute all of your microphones, okay? voy a silenciar todos sus micrófonos, ¿ok? Just for the background noise, okay? Nada más para no obtener el sonido del trasfondo. Okay. But if you have a question or a comment, Pero si tienen una pregunta o un comentario, just unmute your microphone and say something, okay? nada más ustedes quiten el micrófono de lo silencioso y luego ya ustedes pueden hablar. Okay, because I'm going to be reading off my computer, so I'm not going to be seeing your pictures. Porque voy a estar leyendo de mi computadora y no voy a poder verlos a ustedes. Okay. Let's see. Yeah, it came a little bit, I guess. There we go. That's the gallery. All right, so last week, Bueno, la semana pasada we were finishing with what happened with Peter, terminamos con lo que le sucedió a Pedro, with Peter and John, a Pedro y a Juan, with the persecution. con la persecución. Okay, so let's pick up in verse 23. Así que vamos a empezar en el versículo 23. Okay, someone read 23 through 31. Por favor, alguien lea del 24 al 31. 23, sorry. 23 al 31. Okay. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. So there's some really interesting things that we're going to see here. Hay unas cosas muy interesantes que vamos a ver aquí. Now, the first thing that I want to pay attention to Ahora, la primera cosa que le quiero poner atención is the verses that the disciples quote. son los versículos que los discípulos Cita. citaron. Okay, verse 25 and verse 26. Los versículos 25 y 26. Anybody recognize that passage? ¿Algunos de ustedes reconocieron ese pasaje? Sí o no? This is Psalm 2. Este es Salmos 2. Okay. In Psalm 2,
En Salmos 2 it's a psalm of David. es un salmo de David. And the disciples say that in verse 25. Y los discípulos lo dijeron en el versículo 25. ¿25? Yeah. Yeah. In chapter 4 of Acts. Del capítulo 4 de los Hechos. Okay. They're quoting Psalm 2. Están citando Salmos 2. Now that's really interesting Esto es muy interesante. because who were the enemies of David when he wrote Psalm 2? Porque ¿quiénes eran los enemigos de David cuando él citó Salmos 2? When he wrote it. Cuando lo escribió. Okay. Perdón. The enemies were the Philistines Los enemigos eran los filisteos and Goliath y Goliat and Moab y Moab and Egypt. y Egipto. These were the enemies of Israel. Estos eran los enemigos de Israel. And that's why it says at the beginning, Y por eso es que dice en el principio, why do the Gentiles porque es rage? que los gentiles, Rage, verse 25. porque se volvieron contra. Okay. And the people plot in vain. Y porque es que ellos, In the same verse. Yeah, verse 25 at the end of it, the first quote. porque Why do the Se Gentiles amotinan rage and la people gente. plot in vain? Right? Okay. And verse 26, Y en el versículo 26, the kings of the earth. los reyes de la tierra, Go ahead, read that. se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y otro contra Cristo. Okay. Now, you have to understand this is really significant Tienes que entender que esto es muy significativo, because the leaders of Jerusalem at this time, porque los líderes de Jerusalén en este entonces, these were Jews, estos eran judíos, the Sanhedrin, los sanadrines, okay? The Pharisees, the Sadducees, los fariseos y los saduceos, the priests, los sacerdotes, the Levites, los levitas. okay? Hang on one second. Daniel's asking for the ID. Dame un segundo, hermano. Porque alguien pedí la... Link. Hang on one second. It's better for 30 minutes to do it. He probably was trying. Yeah, then send me an email 10 minutes before or something. Dame un segundo, hermanos. Mi teléfono no es tan rápido. Él manda mensaje por message. I'm waiting for it to load. I'm waiting. Come on. Qué coraje ese. Well, I need to copy this link from Facebook to send it to a message because Right. he didn't send me through any other way except a message. Seriously? No, man. It still hasn't even loaded on the new list. Right. This thing is so slow, it drives me crazy. Come on.
Dame un segundo, hermanos. Un otro segundo. Perdón. Otro y otro segundo. Y otro segundo. Okay. Okay. So now what the apostles were doing here Lo que los apóstoles estaban haciendo aquí is they are really separating here ellos en realidad están separando the Jewish leadership el liderazgo de los judíos from themselves. de ellos mismos. And there's a little bit of a political fight going on here Aquí hay un poquito de pelea política, because God had just confirmed porque Dios acaba de confirmar Jesus as the Messiah que Jesús es el Mesías by the resurrection from the dead. a través de la resurrección de entre los muertos. And he had just confirmed again Y había acabado de conformar otra vez at Pentecost. en el Pentecostés. What did Daniel? He had just confirmed at Pentecost Apenas confirmado en el Pentecostés that the leaders of Israel que los líderes de Israel were now the apostles. ahora eran los apóstoles. These were the new prophets of the new era. Estos eran los nuevos profetas de la nueva era. So it's very natural for the apostles Así que es muy natural para los apóstoles and for the believers of Jesus y para los creyentes de Jesús to see themselves el verse ellos mismos as the new Israel como el nuevo Israel, with the Messiah, con el Mesías, with the leaders. con los líderes. And so they are not even recognizing Así que en realidad ni siquiera están reconociendo the Levites, a los levitas, the Pharisees, a los fariseos or the o a Sadducees los saduceos as legitimate leaders of Israel. como líderes legítimos de Israel. What they're saying in this passage here, Lo que ellos están diciendo en este pasaje, in this prayer en esta oración, from all the believers together, de todos los creyentes juntos, is anybody who is now against Jesus es que ahora cualquiera que esté en contra de Jesús is the same as a Gentile. es lo mismo que un gentil. They are gathering together Se están juntando, in verse 27. el que dice en el 27, They're gathering together against Jesus. se están juntando en contra de Jesús. Okay. But they say Ellos dicen that no matter what anybody did in the past, que sin importar lo que ellos habían hecho en el pasado, Herod, Herodes, Pontius Pilate, Poncio Pilato, the Gentiles, los gentiles and even the people of Israel, y aún la gente de Israel, whatever they did, lo que ellos hicieron, God had already ordained Dios, como quiera ya había ordenado that this was going to happen. que esto iba a suceder. So they end that section Así que también esta sección, in verse 29 en el versículo 29, with a prayer to the Lord con una oración al Señor to continue to speak para continuar hablando the word la palabra with all palabra. boldness. con toda valentía. Now, the other thing we want to notice here, La otra cosa que queremos notar aquí, and this is something we don't really see as Gentiles, y esto es algo que en realidad nosotros no vemos como gentiles, when it says cuando dice to give your servants boldness para que le des a tus siervos valentía, to speak your word, para que hablen tu palabra. that was not a phrase that was commonly used. Esta no era una frase que en realidad era regularmente usada. To speak your word El hablar de tu palabra was divine inspiration. era una divina inspiración. The Old Testament El Antiguo Testamento was the word of God. era la palabra de Dios. But when man explained the word of God,
Pero cuando el hombre explicó la palabra, cuando el hombre explica la palabra de Dios in the synagogue, en la sinagoga, when they would teach the word of God, cuando ellos enseñaban la palabra de Dios, they would sit se sentaban because that was considered man's teaching. porque eso se consideraba como la enseñanza de un varón. When they would stand, Cuando se mantenían de pie, they would read, ellos leían and they would read the word of God. y leían la palabra de Dios. So for them to say, Así que para que ellos digan to give your servants que le des a tus siervos the ability la habilidad to speak your word, para que hablen tu palabra, and he says it again in verse y 31, lo dice nuevamente en el versículo 31, they continue to speak the word of God que continuaban hablando la palabra de Dios with boldness, con la palabra aquí dice de nuevo, or pero es valentía, valentía. okay? What that means Lo que eso significa is they recognized es que ellos reconocen that the New Testament preacher a que reconocían que el predicador del Nuevo Testamento was divinely inspired, era divinamente inspirado and it held the same authority to them, y mantuvieron la misma autoridad for them, para ellos as the Old Testament. como el Antiguo Testamento. That's what we see here. Eso es lo que estamos viendo aquí. When someone spoke, inspired by the Spirit, Cuando alguien hablaba inspirado por el Espíritu, that was from God. eso era de Dios. So they didn't really see a separation Así que en realidad ellos no veían una separación between the written word in the Entre- Old Testament entre la palabra escrita en el Antiguo Testamento and the apostles' teaching in the New Testament. y la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Okay? So that's a really interesting point. Este es un punto muy interesante, But what they're asking here pero lo que están preguntando aquí and what they're praying for y de lo que están orando, is basically the outline básicamente es el bosquejo of what was going to happen in the book of Acts, de lo que iba a suceder en el libro de los Hechos, from the crucifixion of Jesus desde la crucifixión de Jesús to the preaching of the gospel a la predicación del Evangelio taken throughout all the world. llevado a todo el mundo. Okay? So this is the point. Este es el punto. The Gentiles Los gentiles and the kings of the earth y los reyes del mundo can gather together against the Messiah, se juntan en contra del Mesías, but pero they were asking for signs, están pidiendo señales, just like what they had seen, así como los que habían visto what God was doing lo que Dios estaba haciendo through the apostles a través de los apóstoles in these first 3 chapters. en estos primeros 3 capítulos. They were asking God to continue to do that Le estaban pidiendo a Dios que continuara haciéndolos, because that was their protection. porque esta era la protección de ellos. Remember, Recuerden what just happened with the priests, lo que acababa de suceder con el sacerdote, because it was an undeniable miracle, porque esto era un milagro que no se podía negar. because of that, Por eso they were set free. ellos fueron liberados, They were protected. estaban protegidos. Nobody could stand against them. Nadie podía estar en su contra. Now, it was typical in the first century Era algo típico en el primer centenario, when a leader cuando un líder had something against somebody, tenía algo en contra de alguien, they would give them a warning les daban una advertencia before they would punish them. antes de castigarlos. Now, that was why it was so unique, Esa era la razón por la que eran muy únicos, the way Jesus was crucified. de la forma como Jesús fue crucificado. They never warned him. Ellos nunca le advirtieron nada, They tried to trap him. trataron de atraparlo. They just wanted to kill Ellos him. nada más lo querían matar. So that was not normal. Eso no era normal. And Jesus had told them,
Y Jesús les había dicho to the disciples, a los discípulos, the things they did to me, las cosas que me hicieron a mí, they're going to do to you too. se las van a hacer a ustedes también. But what we notice also interesting here Pero también lo que notamos que es interesante aquí is this is the entire church, es que esta es toda la iglesia okay? And the place where they were together, y el lugar donde estaban juntos, which was probably in the temple, lo que probablemente haya sido en el templo. okay? We talk about the porch of Solomon. Estamos hablando del porche de Salomón. That's typically where they were gathered together. Usualmente es donde ellos se juntaban. Now this is in the temple, Esto es en el templo. so there's no Gentiles present here. Así que no hay ningún gentil presente aquí. And we're not going to see the Gentiles really join the church Y en realidad no vamos a mirar a los gentiles que están adjuntos con la iglesia until chapter 10. hasta en el capítulo 10. So these first 10 chapters, Así que estos primeros 10 capítulos, the apostles are ministering to Jews, los apóstoles están ministrando a los judíos and all the believers y a todos los creyentes. are Jewish, Hoy todos los creyentes son judíos. okay? This is the early church, Esta es la iglesia primitiva. and that's exactly what Jesus said. Y es exactamente lo que dijo Jesús. You're going to preach the gospel Ustedes van a predicar el evangelio in Jerusalem, en Jerusalén, then in Israel, luego en Israel, then Samaria, luego en Samaria then the end of the y earth, después los confines del mundo. okay? So this is the era of Jerusalem Así que esta es la era de Jerusalén, when they were in the temple. cuando ellos estaban en el templo. So this is where it's happening. Aquí es donde está sucediendo. And what we notice here Lo que notamos aquí is this wasn't just the apostles now. es que estos ya no eran nada más los apóstoles. This is the entire church Esta es toda la iglesia, filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, and they begin to speak the word of God y empiezan a hablar la palabra de Dios with boldness, con valentía, okay? Without fear. sin miedo. Now the question comes up, Ahora, la pregunta que surge, is this a model for the church today? ¿es este un modelo para la iglesia del día de hoy? And I think in one sense we can say yes, Y creo que en cierto sentido podemos decir que sí. okay? And the reason for that Y la razón de esto is because what we see here es porque lo que vemos aquí is really what we would call the first revival. en realidad es lo que nosotros le llamamos el primer reavivamiento. Okay. Now, it happened in the middle of persecution, Ahora, esto sucede en el medio de la persecución and it's interesting the pattern. y es interesante el patrón. It begins with the leadership, Empieza con el liderazgo okay? And the leadership y el liderazgo gets a passion tiene una pasión to preach the truth, para predicar la verdad no matter what the consequences. sin importar cuáles son las consecuencias. But they do it with humility, Pero lo hacen con humildad, but with authority at the same time. pero a la misma vez con autoridad. And you notice that the enemies, Y si notan que los enemigos they were Jews. eran judíos, They were their own people, era su misma gente. okay? The other thing we notice La otra cosa que notamos is the leadership es que el liderazgo had nothing to say no tenía nada que decir against the apostles. en contra de los apóstoles. That means they acted in a way Esto quiere decir que ellos actuaron de una forma that they could say nothing bad about them. de donde ellos no pudieran decir nada malo sobre ellos. We saw in the earlier passage Lo vimos en los pasajes que, más anterior, anteriores, or above, los de arriba, in the how Peter and John defended themselves. de cómo es que Pedro y Juan se defendieron a sí mismos. They spoke the truth of the word of God, Ellos nada más hablaron la verdad de la palabra de Dios, but they did it in a way pero lo hicieron de una forma where they didn't humiliate their enemy. donde ellos no humillaron a su enemigo, They didn't really attack their enemy. ni
siquiera atacaron a su enemigo. They just showed Nada más enseñaron that all we're doing que lo único que estaban haciendo is helping people era ayudando a la gente in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We're just loving people. Nada más estamos amando a la gente. So what can you say about that? Así que, ¿qué es lo que pueden decir ustedes sobre esto? And they couldn't say anything. Y ellos no podían decir nada. So revival doesn't mean Así que un reavivamiento no quiere decir that all of a sudden you get the strength que de repente ya nada más tienes esa fuerza to go out and force the gospel on people. para salir y forzar el evangelio en las personas. That's not a revival. Ese no es un reavivamiento. What we see here in a revival, Lo que vemos aquí en un reavivamiento it transforms hearts. es que transforma los corazones. Verse 32. En el versículo 32, The result of the revival. el resultado del reavivamiento. Read verse 32 again. Lean el versículo 32 nuevamente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. That would be a beautiful thing to see, Esto sería algo maravilloso de ver, wouldn't it? ¿no creen? A church that had no selfishness, Una iglesia que no fuera egoísta, who had nothing but love, que no tuviera nada más que amor, sacrificial love, un amor sacrificado. the things that they had, Las cosas que tenían, they basically said, básicamente decían, I will sacrifice yo sacrificaré everything that I have worked for todo por lo que yo he trabajado up until this point hasta este punto, in all of my life, en toda mi vida, all of the hours of labor, todas las horas de trabajo, all of the hours of frustration, todas las horas de frustración, all of the sacrifice todo el sacrificio to get what they had. para obtener lo que tenían. Because of this transformed heart, Y por este corazón transformado, they realized se dieron cuenta the kingdom of God que el reino de Dios is far more valuable es de mucho más valor than anything on this earth. que ninguna otra cosa en esta tierra. Now, that doesn't mean the church has to give everything away. Esto no quiere decir que la iglesia tenga que darlo absolutamente todo, But what it means pero lo que significa is a revived heart es que un corazón reavivado is not connected to this world, no está conectado con lo de este mundo, but it is connected to other believers pero sí está conectado con otros creyentes and the Lord Jesus. y con el Señor Jesús. The preaching of the gospel La predicación del evangelio was the priority. era la prioridad. And for those who were called to preach the gospel, Y para todos aquellos llamados a predicar el evangelio, okay, the ones who were giving their testimony los que estaban dando su testimonio to the resurrection of Jesus, a la resurrección de Jesús, and these were the apostles, estos eran los apóstoles, the ones called by Jesus aquellos llamados por Jesús to be his witnesses para ser sus testigos that they had seen Christ crucified de que habían visto a Cristo crucificado and they had seen him resurrected. y que lo habían visto resucitar. They were eyewitnesses. Estos eran testigos oculares, Okay. So these had to be within the first 500. así que tenían que estar en los primeros años como los 500. No, No, the los first primeros 500 500 people. años. People. Oh, los primeros 500 personas. Okay. The first 500 witnesses Los primeros 500 testigos who Jesus appeared to. a los que Jesús se les apareció. Okay. Because these are the only ones who could give their testimony. Porque eran los únicos que podían dar su testimonio. Because that word in the Greek literally means Porque esa palabra en el griego literalmente quiere decir the eyewitness testimony. testigos oculares. Okay.
That's what they were testifying to. Era de lo que ellos estaban testificando. Now, we can give a testimony Ahora, nosotros podemos dar un testimonio to what the Lord has done in our lives ahora de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas and what we have experienced. y lo que nosotros hemos experimentado. And we are expected to give that testimony. Y se espera que nosotros demos ese testimonio. That's our obligation, really. Es en realidad es nuestra obligación de hacer. We are to speak and hear, Debemos de hablar, speak and share hablar y compartir those things that we have seen and heard, esas cosas que hemos visto y hemos escuchado, right? ¿sí? That's the same testimony we're supposed to give. Ese es el mismo testimonio que debemos de dar. But these apostles, Pero estos apóstoles they were giving their testimony estaban dando su testimonio specifically específicamente that Jesus Christ resurrected from the dead. de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Now, the reason for that specific testimony Ahora, la razón por ese testimonio específico is because of the area. era por razón de el área. These were Jews. Estos eran judíos. Now, to a Jew, Ahora, para un judío, you were waiting for the kingdom of God. ellos estaban esperando el reino de Dios. They were waiting for the Messiah to come. Estaban esperando que viniera el Mesías. All of Israel was waiting for that. Todo Israel estaba esperándolo. And they knew at this point Y ellos sabían a este punto that it was just that year que era ese año when it was promised to Daniel cuando se le había prometido a Daniel that the Messiah would come. que el Mesías vendría. They knew that. Ellos lo sabían. You could count the years, Podías contar los años. okay? Literally, you could count the years. Literalmente podías contar los años. Okay, between the time Entre el tiempo that that Daniel que, had predicted que Daniel lo había predicho, that it was 483 years eran 483 años from the time that Cyrus desde el tiempo en que Ciro had proclaimed the rebuilding of the Jerusalem temple. había proclamado la reedificación del templo. Okay, 483 years later, 483 años después, 69 sevens 69 sietes would be the time when the Messiah would come. sería el tiempo cuando vendría el Mesías. And that had just happened. Y esto acababa de suceder. Not more than 2 months earlier, No más de 2 meses después, antes, perdón, of this time here in Acts 4, de este tiempo que está aquí en Hechos 4, only 2 months earlier, únicamente 2 meses antes, Jesus had entered into Jerusalem Jesús había entrado a Jerusalén and they had proclaimed him as the king. y lo habían proclamado como su rey. And then they killed him. Y luego lo mataron. And then he resurrected. Y luego él resucitó. And here it is 40 days after that, Y aquí están 40 días después that the Pentecost happened. que sucedió el Pentecostés. And this is just a little bit after that. Y esto está un poquito más adelante nada So más. the Jews were still expecting the Messiah. Así que los judíos seguían esperando al Mesías. And the sign of the Messiah Y las señales del Mesías was healings, eran sanaciones, signs, señales, wonders, maravillas, miracles. milagros. And these were all being done in the name of Y Jesus. todos estos estaban siendo hechos en el nombre de Jesús. Okay? So the apostles were giving their testimony. Así que los apóstoles estaban dando su testimonio. And by doing that, Y al hacer eso, what they were saying lo que ellos estaban diciendo is God had rejected the leadership of Israel, es que Dios había rechazado el liderazgo de Israel, the Sanhedrin, a los sanadrines, the Pharisees, the los fariseos y Sadducees. saduceos. He had rejected them Los había rechazado a ellos because they had rejected their Messiah. porque ellos habían rechazado a su Mesías. And God had confirmed that Y Dios había confirmado eso by resurrecting the person they killed, al resucitar a the person la persona that the Jews had killed. que los judíos habían matado. Okay?
That was Jesus. Ese fue Jesús. So the same signs that we saw in the life of Jesus Así que las mismas señales que miramos en la vida de Jesús are the same signs that are being done here. son las mismas señales que estamos viendo que se está haciendo aquí. We're even going to see throughout the book of Acts, Aún vamos a mirar a través del libro de los Hechos, even a couple resurrections aún van a ser algunas resucitaciones, or resurrecciones. resurrecciones. Yeah, okay. So, but what's notable here Pero lo que es notable aquí is verse 34. es el versículo 34, There was not a needy person among them. que no había ningún necesitado entre ellos. What did Jesus say would be the sign of a true disciple? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que iba a ser la señal de un verdadero discípulo? Anybody know? ¿Alguien lo sabe? Si se aman unos a otros. Así es. To love one another. El amarse los unos a los otros. Okay. He said, by this you will know, Él dijo, they will know a través de esto, ellos sabrán that you are my disciples. que ustedes son mis discípulos. That's exactly what we see here. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. And we see here in verse 34, Y lo vemos aquí en el versículo 34, it was sacrificial. que era algo sacrificado. It cost them Les costaba to show the love. el enseñar el amor. When I even imagine this, Cuando simplemente me imagino esto, it literally almost brings me to tears. literalmente casi me trae al llanto, Because I would love to see that in the world today. porque me encantaría ver eso en el día de hoy. A church Una iglesia where not one person among them ninguna de las personas entre ellos needed anything necesitara nada, because everybody else sacrificed porque todos los demás sacrificarían, for those that were needy. se sacrificarían por aquellos necesitados. Not just financially, No nada más financieramente, but of our time, pero nuestro tiempo, of our talents, nuestros talentos, our gifts, nuestros dones, of our priorities. de nuestras prioridades. Here, Aquí, the owners of the lands or houses, los que eran dueños de casas o tierras, they sold them. los vendieron, They gave it to the apostles' feet, los pusieron a los pies de los apóstoles and it was distributed to anybody who had a need. y fue distribuido a cualquiera que tuviera necesidades. Now, we don't have to do that, Ahora, no tenemos que hacer eso. okay? That would get a little complicated today, Esto en el día de hoy fuera un poco complicado, okay? But we see here, pero vemos aquí, and we're going to see it in chapter 5, y lo vamos a mirar en el capítulo 5, that yes, people take advantage of it, que sí, la gente toma ventaja de esto. okay? But it ends in chapter 4, Pero termina en el capítulo 4 a man called Barnabas. de un hombre llamado Bernabé, Which means son of encouragement, lo que quiere decir, lo que es traducido a hijo de consolación. or animal is a better word for it, actually, consolation. Okay, dice Sí, pero una palabra mejor en español es ánimo. Un hijo de ánimo. Okay? Encouragement. To encourage. Ánimo. Si se puede. So, como los chivas, si se puede. But he was a Levite. Pero era un levita. He sold a field Él vendió una tierra that belonged to him que le pertenecía and brought the money y trajo el dinero and put it at the apostles' feet. y lo puso a los pies de los apóstoles. Now, why is it mentioned that he was a Levite? Ahora, ¿por qué es que se menciona aquí que él era levita? Because that is how bad Israel had gotten at this time. Porque así es como se sabe de qué tan mal estaba Israel en ese entonces. You remember the Levites
Ustedes se acuerdan que los levitas they weren't allowed to have property, no se les permitía tener propiedades, right? ¿sí? See or no? Everybody remember that? ¿Lo recuerdan? So how does he own a field? Así que, ¿cómo es que Bernabé era dueño de una tierra? They weren't allowed to own property. Si no se les permitía que ellos fueran dueños de tierras. But because Israel Pero porque Israel had become so selfish, había llegado a ser tan egoísta, the Levites were forced to start businesses. a los levitas se les había forzado a empezar sus propios negocios. Now, this goes back to what Jesus said Esto se regresa a lo que dijo Jesús about how the Pharisees sobre cómo es que los fariseos and the y Sadducees los saduceos had destroyed God's purposes habían destruido los propósitos de Dios with their traditions. con sus tradiciones. You see, the way a Levite could own property Como ven, la forma como los levitas podían ser dueños de propiedades is they could buy a land es que ellos podían comprar una tierra and then dedicate it to the Lord. y dedicársela al Señor. And normally when you bought a land, Y normalmente cuando comprabas una tierra, every 7 years, cada 7 años it went back to the original owner, se regresaba al dueño original, right? ¿sí? That was the law in Moses' time. Esa era la ley en el tiempo de Moisés. Now, the reason for that Ahora, la razón de eso is that you would have a society es para que tuvieras una sociedad without classes, sin clase, without levels sin niveles of rich and poor. de ricos y pobres. Every family Toda familia had property, tendría propiedad and they could never lose that y property. nunca podrían perder esa propiedad. They could, if they had a major debt, Si tenían alguna deuda muy grande, they could sell their property podían vender su propiedad and pay their debt. y pagar sus deudas. And at the end of 7 years, Y al final de los 7 años, that property was given back to them. esa propiedad se les regresaba nuevamente. So they never really lost anything. Así que en realidad nunca perdían nada. But the Sanhedrin, Pero los sanadrines, especially these guys, especialmente estos hombres, these were the wealthy estos eran leaders los líderes que eran ricos, who had dedicated all of their lands quienes habían dedicado todas sus tierras to the Lord. al Señor. Because if it belonged to the Lord Porque si le pertenecían al Señor and you were just a steward of it, y ustedes nada más serán mayordomos de esto, de estas tierras, then you didn't have to give it back in 7 years. entonces no tenías que regresarla en los 7 años. And because of that, Y por eso you had poor and rich. es que tenías pobres y ricos. So they destroyed God's purpose Así que destruyeron el propósito de Dios with their traditions. con sus tradiciones. And Barnabas, it says here, Y Bernabé dice aquí who was also called Joseph, que también se le llama José. okay? By the apostles, they called him Barnabas. Por los apóstoles les llamaban Bernabé, But his name before he became a believer pero su nombre antes de él llegar a ser creyente was Joseph. era José. So it says in verse 36, Es lo que dice en el versículo 36. he was a Levite, Él era un levita, but a Hellenistic one, pero un helenista, because Cyprus porque Cyprus Chipre was a place filled with Gentiles, era un lugar lleno de gentiles and that's where he came from. y de allí es de donde él salió. But Pero- Barnabas, Pero Bernabé, he sold that field él vendió esa tierra and he gave it to the apostles. y se la dio a los apóstoles. That's a heart that has been transformed, Este es un corazón transformado who realized that what he had been doing que se dio cuenta que lo que él estaba haciendo was wrong. estaba mal And the first thing he wanted to do y que la primera cosa que él quiso hacer is fix what he had been doing wrong. es arreglar lo que él había estado haciendo mal. Okay. These were Jews in the church. Estos eran judíos en la iglesia. As of right now in the story, Hasta aquí, como va en la historia, it's about 8,000 Jews.
son como 8,000 judeos that have become believers. que habían llegado a ser creyentes. And many of those Y muchos de ellos had been baptized habían sido bautizados and become disciples. y habían llegado a ser discípulos. Okay. So, of course, somebody's going to take advantage of it. Así que, claro, que alguien va a llegar a tomar ventaja de esto. So now comes kind of a controversial verse or section. Ahora llegamos a una sección controversial. Okay. Here's the big question. Aquí está la gran pregunta. Ananias and Sapphira. Ananías y Zafira. All of you know the story, right? Todos conocen la historia de ellos, ¿verdad? I want to hear everybody respond. Quiero que todos respondan. How many think? Yes. How many think? Okay. How many think that ¿Cuántos? Ananias and Sapphira ¿Cuántos de ustedes piensan que Ananías y Zafira were true believers? eran verdaderos creyentes? How many? ¿Cuántos? Chirp, 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 chirp. No, Okay. mira para que veas quién te... Not me. You? Nadie. Not you? Nope. Nope. Okay. How many of you think they were not believers? ¿Cuántos de ustedes creen que no eran creyentes? No. Daniel? No? Okay. They were not believers. Lisa, you don't think they were? No. Okay. The rest of you? Yo sí. What do you think? Roberto, No es sí. Roberto, ¿Qué pasó? Nena. yo pienso que sí eran creyentes. Okay. Okay. So, Noé, ¿qué piensas? Digo que sí. Yo pienso que sí, pero que ellos querían como el elogio nada más. Yo Okay. ¿Y ¿Tu Sam, esposa? tu esposa qué piensa? Ramón said, creyentes pero no discípulos. Okay. I tend to think they were, and here's why. Yo tiendo a pensar que sí eran, y aquí está el porqué. It's because of what Paul said. Es por lo que dijo Pablo. Those outside the church, Aquellos fuera de la iglesia, God judges. Dios los juzga, But inside the church, pero adentro de la iglesia, we judge, nosotros juzgamos. right? ¿Sí? ¿Quién digo? Everybody follow that? ¿Todos van siguiendo esto? If God's heart Si el corazón de Dios is to save the unbeliever, es para salvar al no creyente, why would he kill two unbelievers ¿por qué es que Él matará a dos no creyentes without even preaching them the gospel, sin siquiera predicarles el evangelio? giving them an opportunity to repent? O darles una oportunidad para que se arrepintieran. Okay. Why would God do that? ¿Por qué es que Dios haría eso? For me, that doesn't make any sense. Para mí no tiene ningún sentido. Okay. Plus the fact in verse 3, Más el hecho que está en el versículo 3, they lied to the Holy Spirit. que ellos le mintieron al Espíritu Santo. Can a non-believer ¿Puede un no creyente lie in their heart mentir en sus corazones to the Holy Spirit al Espíritu Santo? unless they have the Holy Spirit? Sino que es a menos de que ellos tengan el Espíritu Santo. They had to have had the Holy Spirit Tenían que tener el Espíritu Santo in order to lie to the Holy Spirit. para poderle mentir al Espíritu Santo. And it's Peter who judges them. Y es Pedro el que los juzga. Okay. Everybody follow that? ¿Todos siguen esto? Sí. Sí. What do you think, Lisa? ¿Qué piensas, Lisa? I can't hear you. You got to unmute your microphone. I'll unmute you. Hang on. Yeah, that makes sense. That you can't lie to him if you don't have him. So, yeah, without further thoughts, I agree. Okay. Okay. Because you're one of the quick ones, adamant. No way. Okay. So, yeah, I had to think about that myself too a lot. Así que sí, yo también tuve que pensarlo mucho.
But for me, the biggest argument is the heart of God. Pero para mí el más grande argumento es el corazón de Dios. God wants to save the lost Dios quiere salvar al perdido, because we're going to see in a little bit here porque vamos a mirar un poquito más adelante that there's another person de que hay otra persona who says he begins to believe, que dice que él empezó a creer. and then I think it's Peter, but it might be Paul. Creo que era Pedro, pero pudo haber sido Pablo, But I think it's Peter pero creo que fue Pedro who talks to Simon, quien habla con Simón, the sorcerer, el hechicero, okay, who believes, quien cree, but then wants the power of the Holy Spirit. pero luego quiere el poder del Espíritu Santo. And Peter says, Y Pedro dice, pray that you are not condemned for that, ora para que no seas condenado por eso, because you have no part porque tú no tienes parte of this ministry of the apostle, en este ministerio del apóstol okay, because of your heart, por tu corazón, okay, because you want to sell or use for your benefit porque tú quieres vender o usarlo para tu propio beneficio, the power of the Holy el Spirit. poder del Espíritu Santo. He says, pray these things don't happen to you bad. That these Así. bad things don't happen to you. Así que ora para que no te pase nada malo. If that person was an unbeliever, Si esa persona fuera, it wasn't, if he was not, if he Sí. was an unbeliever, si esta persona no era un creyente, okay, un no creyente, okay, then I think Peter's next words entonces yo pienso que las siguientes palabras de Pedro would have been, repent and believe, hubieran sido arrepiéntete y cree and don't be unbelieving, y no seas incrédulo. okay? But instead he says, Pero en lugar de eso, él dijo, you need to change your heart, tienes que cambiar tu corazón or you're going to have serious consequences. o vas a tener serias consecuencias. Now, we talked about this before, Ahora hablamos de esto anteriormente, so I'm not going to spend a lot of time on it, así que no voy a pasar mucho tiempo aquí. okay? But here with Ananias and Sapphira, Pero aquí con Ananías y Zafira, the consequences of saying that you tithed las consecuencias de él decir que diezmas, when you really didn't tithe, cuando en realidad no diezmas. the consequence was death, La consecuencia era el pecado, la muerte. okay? Now, if that still applied today, Ahora, si esto siguiera aplicando en el día de hoy, half the church would be dead, la mitad de la iglesia estuviera muerta ahorita okay? For saying, I always tithe. por decir yo siempre doy el diezmo, When the reality is, cuando en realidad we don't always tithe, es que no todo el tiempo damos el diezmo and not always is it 1/10, y no todo el tiempo es ese 10%. okay? So even when we say, oh, I pray all the time, Aun cuando decimos, yo oro siempre, well, you're doing the same sin as Ananias and Sapphira. estás haciendo el mismo pecado que Ananías y Zafira. Is you're trying to act like you're more righteous than you really are. Es que en realidad estás tratando de actuar más justo que en realidad lo que eres. Okay? That's what we do. Eso es lo que hacemos. We need to be transparent. Necesitamos ser transparentes. And God wanted to make this clear Y Dios quería hacer esto bien claro at the beginning of the church en el principio de la iglesia, that this is not like the Old Testament, de que esto no es nada como el Antiguo Testamento, when people could go sin cuando la gente podía ir a pecar and come and leave their gifts and offerings y venir y dejar sus ofrendas and their y sus sacrifices, sacrificios, and God wouldn't say a thing. y Dios no decía nada, He didn't accept it, no las aceptaba, but he didn't kill them for it. pero no los mataba por eso. And he even protected Israel, Aún él protegía a Israel, even when they were doing these horrible things. aun cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas horribles. And they assumed Y ellos estaban asumiendo that because God didn't allow the enemy to destroy them, que porque Dios no permitía que el enemigo los destruyera, that was God approving of their actions. que Dios estaba aprobando sus acciones.
And Jesus told them, Jesús les dijo, haven't you read ¿que no han leído that I desire mercy, not sacrifice? que yo deseo misericordia y no sacrificio? That I'm tired of your gifts and offerings. Que estoy cansado de sus ofrendas y sus Sacrificios. Sacrificios. Y donos, regalos. So I'm tired of those things. estoy cansado de esas cosas. What I want from you Lo que yo quiero de ustedes is to love one another es que se amen los unos a los and to otros love the world y que amen al mundo because you love me. porque me aman a mí. That's what God wants. Eso es lo que Dios quiere. But God made it very clear here Pero Dios lo hizo muy clarito aquí, that he does not approve of hypocrisy. que Él no aprueba la hipocresía. Now, that doesn't mean that every time someone's a hypocrite Ahora, eso no quiere decir que cuando alguien es hipócrita in the church, en la iglesia, that God's going to condemn them. que Dios los va a condenar. Well, Ananias and Sapphira, Ananías y Zafira they were used for a great purpose. fueron usados para un gran propósito. Now, I don't want God to use me this way Yo no quiero que Dios me use de esta forma to make a great example para hacer un gran ejemplo, so everybody else knows what not to do. para que todos los demás aprendan qué no es lo que deben de hacer. But this fits what it says in Romans chapter 8 and 9. Pero esto encaja en lo que dice en Romanos In Romans 8 y 8 and 9, when it says cuando dice that in one house que en una casa there are vessels of honor hay vasijas de honor and vessels of dishonor. y vasijas de deshonra. And God uses whichever one he wants Y que Dios usa el que Él quiere for whatever purposes he wants. para cualquier propósito que Él quiere. He will put the vessel of honor Él pondrá en la vasija de honor in front of everybody. enfrente de todos So when everybody comes in, para que cuando todos entren they see the beautiful. vean su belleza. But he will also use the vessels of dishonor. Pero también usará a las vasijas de deshonra. Okay? And that in the Greek use for that, Y la palabra en griego usada, or the culture of that time, la cultura en ese entonces, was that any of the vessels era de cualquiera de las vasijas that had errors in them que tenían errores en ellas or were cracked, o rajaduras, okay, anything that was a problem, wasn't perfect, algo que no estaba perfecto, these were used for ordinary work. estas eran usadas para trabajos ordinarios. And vessels of dishonor Y las vasijas de deshonra were like the urinals, eran como los, hoy día los, urinales, sí, pero, the bathrooms, los baños, pues. okay, the toilet, el baño, okay. That's what they would use Eso era lo que, para eso los usaban, for trash para basura. and chatarra and garbage, junk. So these were vessels of dishonor, Estas eran las vasijas de deshonra. and God still uses them Y Dios todavía los usa because they're in his house porque están en su casa and they're vessels. y son vasijas. Now, when we read that, Ahora, cuando leemos esto, many people think from a predetermination perspective. muchas personas piensan a través de una perspectiva Predetermination. predeterminada Okay, that God beforehand decides that. que Dios de antemano lo decide. But if you read the context Pero si lees el contexto in Jeremiah, de Jeremías, it says very clearly lo dice claramente that when God is shaping the jar, que cuando Dios está dándole forma a la vasija, the potter, a la, what is the potter? ¿cómo se dice? The person that makes the clay. El que está haciendo Alfarero. la vasija, Alfarero. el alfarero. Okay. Okay. It says in Jeremiah Dice en Jeremías that the potter que el alfarero is forming the vessel, está haciendo la vasija, but the vessel is resisting him. pero que la vasija se está resistiendo. And then it says, Y luego dice, so he will destroy that vessel así que destruye esa vasija and make something new out of it. y hace algo nuevo de ella. He will still use it, Como quiera la sigue usando,
okay, but not for its original purpose. pero no para su propósito original. Okay, he would smash it down. Él la destruiría, Well, to smash it down, aplastado. la aplastaría Okay, and then begin to form it again, y luego la trataría de hacer nuevamente, but it doesn't have the same strength, pero no tiene la misma fuerza. and so it would be used for other things. Así que será usada para otras cosas. Okay, sometimes the potter A veces el alfarero would cut off the portion corta la porción, that's resisting his hands, la que está resistiendo sus manos, and then make it into something else. y la hace en otra cosa. Okay, so there is a resistance involved in that. Así que hay una resistencia que está envuelta en esto. Okay, that's the original context. Este es el contexto original. So when Paul's quoting that passage Así que cuando Pablo está citando ese pasaje in chapter 8 and 9, en el capítulo 8 y 9, he obviously knows that. él obviamente ya sabe eso. And I think Ananias and Sapphira Y creo que Ananías y Zafira is a great example es un gran ejemplo of a vessel de una vasija that is in the house of God, que está en la casa de Dios. but because they are resisting what he's doing, Pero porque están resistiendo lo que él está haciendo, he uses them for another purpose. él los usa a ellos para otro propósito. And in verse 11, we see that purpose. Y en el versículo 11 vemos ese propósito. Okay. First off, Primero, it got rid of a lot of hypocrisy se deshace de mucha hipocresía because of the fear that came upon the whole church. por el miedo que vino a toda la iglesia. In chapter 5, verse 12, En el capítulo 5, versículo 12. it says, read that one, Léanlo, por favor, 12 and 13. el 12 y el 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De más ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Okay, so people were still afraid Así que la gente seguía con miedo to join the apostles, de unirse a los apóstoles. and that's because of the resistance Y eso era por la resistencia of the Sanhedrin. de los anadrines. Okay, but many signs and wonders were being done Pero muchas señales y maravillas se habían hecho by the hands of the apostles. por las manos de los apóstoles. God was confirming the leadership of the early church, Dios estaba confirmando the leadership el liderazgo of the early church, de la iglesia primitiva okay, through these miracles. a través de estos milagros. But we saw earlier in chapter 4, Pero vimos anteriormente en el capítulo 4, all of the church toda la iglesia was filled with the Holy Spirit, estaba llena del Espíritu Santo, experienced a revival, experimentando un reavivamiento, repented of what they're sinning in, arrepentiéndose de lo que habían pecado and began to truly love one another from y the heart, empezaron a amar verdaderamente de la corazón, de corazón each other. entre ellos. Okay, and on top of that, Y aún más they began to love sacrificially. empezaron a amar sacrificadamente. Okay, so that was being done through the entire church, Esto estaba sucediendo a través de toda la iglesia, but none of the rest of the church pero ninguno del resto de la iglesia joined with the apostles. se juntaron con los apóstoles, But se reunieron con los apóstoles, pero no, join the juntar con los apóstoles. So reunirse. Yeah. they gathered together with them, but they didn't join them as apostles. They didn't join in their works. What the apostles were preaching. See, they didn't join them in their work. No se juntaban con ellos en su trabajo, But the people pero la gente held them in very high honor. los tenían en un Honor. gran honor. Okay, verse 14. El versículo 14, And more than ever, y más que nada, believers were added to the Lord. los creyentes Read 14, Bueno. 15, and 16. y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y tocados eran sanados. Okay. A lot of signs and wonders. Muchas señales y maravillas. And God was confirming Peter Y Dios estaba confirmando a Pedro and the apostles y a los apóstoles by healing everybody. al sanar a todos. Okay. Anybody who was sick Cualquiera que estaba enfermo or had an unclean spirit, o tenía algún espíritu malo, they were all healed. todos eran sanados. Okay. ¿Hay comentario de alguien? Nina, ¿hay comentario o no? Okay. Okay, so this is the big question. Esta es la gran pregunta. Is that what's supposed to be happening today still? ¿Eso es lo que debe de estar sucediendo en la iglesia todavía? Okay. What do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? Let's talk about this. Vamos a hablar de esto. We have 10 minutes left, so let's talk about this topic. Tenemos 10 minutos. Vamos a hablar de este tema. So when you want to say something, unmute your microphone and speak. Cuando quieran decir algo, quiten su micrófono de silencio y hablen. Roberto, ¿Qué? Man. Sí, hable. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Hable. Sí. Yo quisiera que eso pasara en nuestra iglesia. Pero pues no tenemos Pedros allí, no tenemos apóstoles. Okay, so what your argument is then Lo que, entonces, tu argumento es is this doesn't happen in the church today que esto no sucede en la iglesia en el día de hoy because there's no apostles, porque no hay apóstoles, right? ¿sí? Porque yo pienso que no pasa en nuestra iglesia, en nuestro Calvario. Yo no lo he mirado, no he mirado ese tipo de sanación. My Yo question is, quisiera verlo. Nina, my question is not, does it happen? Mi pregunta no es si es que sucede, Biblically, should it be happening? sino que bíblicamente, ¿crees que debería de pasar? Ok. Sí, debería de pasar. Pienso que sí. Okay, why? ¿Por qué? Porque la iglesia empezó allí con los apóstoles, ¿no? Sí. Ellos fueron un ejemplo de cómo debe de ser la iglesia de Cristo. Okay. Y no debe por qué cambiar de aquellos años a hoy. So do we all need to die for our faith? Así que todos debemos de morir por nuestra fe. Or we're not really following Jesus? En realidad no estamos siguiendo a Jesús, si no es así. Todos debemos, como cristianos, pienso que todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe. Okay. But do we all need to die? Pero todos debemos de morir. Because what we're talking about is what we actually have to do Porque de lo que estamos hablando es en realidad lo que tenemos que hacer. because with that argument, Porque con este argumento I could say, yo puedo Well, decir, we don't have to heal everybody. no tenemos que sanar a todos. We just have to want to heal them. Nada más tenemos que querer sanarlos. And we just have a heart to want them healed. Y que nada más tengamos un corazón que quiera sanarlos. And that would be the same as them. Y esto sería lo mismo que ellos, Sí. los apóstoles. Okay. Let's let somebody else ask. Ahora vamos a darle la oportunidad a alguien más. Ok.
Lisa, what do you think? Well, the apostles that they're not supposed to rejoice that they can cast out these devils and heal. They're supposed to rejoice that their name's written in heaven. Right. Now, So we're going to translate for that so everybody else can hear. Ellos okay, go ahead. no será puesto para, they shouldn't rejoice. They should not rejoice. Can translate? No, I can't. I don't know how to say you should not. No debes de regocijarte Because they're healing people. porque están sanando a las personas. And it doesn't say that they were. Y no dice que eso estaba sucediendo. They were rejoicing Se estaban regocijando because they saw God moving. porque vieron a Dios moviéndose. Okay. So, but should this be in the church today? Pero debería de seguir sucediendo esto dentro de la iglesia en el día de hoy. Well, I can just speak from my own experience. Yo nada más puedo a través de mi About a year and a half. experiencia. What did you say? Well, again, we're not About talking 2 about years what ago, does 1 year and happen. a half ago. Otra vez, no hablamos sobre Okay. what is happening. The thing is, biblically, is this a model for the church today? No estamos hablando de lo que está sucediendo, sino bíblicamente debería de estar sucediendo el día de hoy. Is this a model ¿Es este un modelo for how we should be as a church para today? cómo es que deberíamos nosotros de ser hoy el día de hoy? Okay. Should we expect Doesn't it this say- in a revival? ¿Deberíamos de esperar esto en un revivamiento? Doesn't it say in James, though, that we're supposed to meet together and pray that we could be healed? Mm-hmm. Yep. And that's another topic Okay. of the prayer of faith. We'll heal the sick, Mm-hmm. but the prayer of faith is Mhm. different than a petition. A petition is just asking. I don't. A prayer of faith Right. is when you know God wants to. Okay. God has already told you he's going to. Faith comes from hearing from the word of God. So when God has said, I'm going to heal them, and that's why it says the prayer of faith will always heal the sick. It's a good question. Okay? I'd like to think it could be. Yep, I would too. Yo también. Yo quiero hacer pero mi pregunta es, bíblicamente, es si es o no. Biblically, should we expect this, and why, or why not? Right. Okay? So, otra persona. Well, does anybody have verses? Does anybody have verses? Yeah, there's a lot of them. There's a lot on both sides of this. Este argumento llama Okay. cesacionalismo o no cesacionalismo. This is the diferencia un iglesia carismático y una iglesia cesacionalista. This is the difference between a charismatic church and a cessationist church. Okay, on this question. En Yes. esta pregunta. So, ¿quién otro? Y unmute your microphone. Y habla Daniel, Noé, Ramón. ¿Alguien? Me dejaste con la boca abierta, necesito pensarlo bien. La otra semana, o me meto en camisa de 11 varas, o así lo dejamos para Está bien, ok. Ramón, ¿qué piensa? O Daniel, cualquiera de los dos. Daniel. Mande. ¿Qué piensa, hermano? Pues yo pienso que sí, o sea, porque que sí es, ¿Y debe? sí debe, claro. Significa, ¿Ah? puede ser iglesias y tiempos cuando todas las personas son sanados, todas las personas llegan y son sanados y Dios sana cada persona sin excepciones. Solo Sí. porque hay una persona específicamente es enfrente de ellos, esta persona
tiene este tipo de don para sanar cualquier persona enfrente de ellos? Pues sí, o sea, bueno, refiriéndome lo que dices, que si pueden, que si debiera, sí, o sea, el líder de una iglesia, por ejemplo, pues no. Entonces, en oración conjunta se puede, Roberto. We're not talking about what can be. We're talking about what should be. Estamos Debe hablando ser, de lo debe que ser, sí. no de lo que debe de ser. Debe ser, pues sí, yo pienso que sí debiera ser así y debe ser conforme a los estatutos que están establecidos, pues. Okay, so my question for you then Así que mi pregunta para ti is, why doesn't that happen anywhere? es ¿por qué es que esto no sucede en ninguna parte? Bueno, buena pregunta. If it was possible, Si fuera posible, you would think that somewhere in the world pensarías que en alguna parte del mundo there would be a group of leaders hubiera un grupo de líderes in one church en una iglesia that healed every single person that came to them. que sanara a todos y cada uno de las personas que vienen a ellos. Now, what we do see, Ahora, lo que sí vemos, and this is where we can talk about what we see in reality today, y esto es lo que podemos mirar a hablar, de lo que podemos hablar en la realidad del día de hoy. what we see Lo que vemos is some people do more than others, es que algunas personas hacen más que otros, but there's a new explanation pero es una nueva explicación of why some people it doesn't work. de por qué es que en algunas personas no funciona. Okay? Y Ramón, ¿qué piensa? Tu turno. Usted es el último. El Pastor Ramón, Ya escuchó todos los demás. comparte tu sabiduría con nosotros. Voy a ir ¿Qué pasa? al baño. No, pues yo recuerdo un comentario que hizo usted hace algunas semanas. El periodo del libro de los Hechos fueron algunos años y los milagros no se hacían cada día, sino que era un promedio de aproximadamente un año o menos un milagro por año. Entonces, básicamente, pues ves que los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? En cada época. What are you saying, Lisa? What are you Entonces, saying? el propósito del evangelio no. Dame un momento para traducir para Lisa, okay? So what he's saying is he remembers a while back that we were saying that that I was saying if you look at the book of Acts, what we see is at the beginning there were a lot of miracles, but even throughout the book of Acts, there's a period of time where the miracles were not as common as they were. When we get towards the end of it later on, the miracles aren't every day. There's sometimes 5-10 years between some major miracles, some major thing. So he says based on that, we can say that if it's a model for the book of Acts, then we should expect it to not be like it is here in chapter 4. We should expect it to be like it is later. ¿Sí entiende bien, Ramón? Y nosotros por espera como final de Hechos, cuando hay milagros a veces hay un milagro por una razón, pero otras veces no tanto. Y otros lugares no tanto. Es porque en el principio fue muchos, pero después fue mucho menos. Ajá. Sí, es que el propósito no son los milagros, es la salvación por fe de las personas. Así es. So, this is what I think is the strongest argument. Esto es lo que yo pienso que es el argumento más fuerte. Okay? And that's, we cannot take one chapter Y esto es de que no podemos tomar un capítulo and say this is the model. y decir, este es el modelo. We have to use the entire book if we're going to use it as a model. Tenemos que usar todo el libro completo si lo vamos a usar como un modelo. Okay? Now, this period of time, Ahora, este periodo de tiempo, this is before the Jews esto es antes que los judíos rejected the apostles. rechazaran a los apóstoles. Okay? Just like Jesus did miracles at the beginning, Así como Jesús, cuando hizo milagros en el principio, everybody who came to him were healed. todos los que venían a él eran sanados. Why? ¿Por qué?
because this was the mark of the kingdom of God. porque esta era la marca del reino de Dios. And Satan had filled Israel Y Satanás había llenado a Israel in order to keep the Messiah from coming. para mantener que el Mesías viniera, para que no viniera el Mesías. Okay? This was Satan's attack. Este era el ataque de Satanás. Legions of demons Legiones de demonios in Israel en Israel to keep the Messiah from coming. para mantener, para que el Mesías no viniera. Okay? Because if everybody was filled with demons Porque si todos estaban llenos de demonios and everybody was unrighteous y todos eran injustos and everybody had evil spirits around them, y todos tenían espíritus malignos en ellos, then the Messiah couldn't come. entonces el Mesías no iba a poder venir. The first job of the Messiah El primer trabajo del Mesías was to eliminate the consequences era de eliminar las consecuencias of the sins of Israel. de los pecados de Israel. And the evil spirits Y los espíritus malignos were the consequences of their idolatry eran las consecuencias de sus idolatrías and their fornications y sus fornicaciones and their hatred for each other, y su odio que tenían entre ellos for their arrogance por su arrogancia and their selfishness. y su egoísmo. These were the consequences. Estas eran las consecuencias. Now, Jesus physically first Ahora, Jesús físicamente primero showed that he had the power to forgive sins les enseñó que él tenía el poder de perdonar los pecados by doing physical miracles al hacer milagros físicos to eliminate the consequences. para eliminarle las consecuencias. Okay? You remember he said that with the paralyzed man. ¿Se acuerdan que dijo eso con el hombre paralítico? So that you know I have the power to forgive sins, Para que tú sepas que yo tengo el poder de eliminar los pecados. stand up and walk. Párate y camina. Okay? That's what he told the man. Es lo que le dijo al hombre. Okay? So all of the miracles were to prove, Así que todos los milagros eran para comprobar all of the healings were to prove y todas las sanaciones eran para comprobar that in the name of Jesus, que en el nombre de Jesús you could be saved. podía ser salvo. You could be forgiven of your sins. Podía ser perdonado de los pecados. Now, I think in today's age, Ahora yo creo que en la era de hoy, that same purpose we could find many places. ese mismo propósito lo podemos encontrar en muchas partes. For somebody who doubts Para alguien que duda that God can forgive the sins que Dios puede perdonar los pecados and that God wants to forgive their sins, y que Dios quiere perdonar los pecados, I think we can expect a miracle. yo creo que podemos esperar un milagro. That's if their real desire Eso es si su deseo verdadero is to be forgiven, es el ser perdonado, but they doubt. pero dudan. And I think in those cases, Y creo que en esos casos we can expect God to do the same thing. podemos esperar que Dios haga lo mismo. Okay? ¿Sí? So that's my thoughts. Esos son mi forma de pensar. So we see here with the disciples, Así que vemos aquí con los discípulos, the apostles, los apóstoles, God proving the same thing Dios comprobando lo mismo that he proved through Jesus. que Él comprobó a través de Jesús. Now he's proven it through the apostles. Ahora lo está comprobando a través de los apóstoles. Okay? But once that message has been confirmed, Pero cuando ya ese mensaje ha sido confirmado, I don't think it should continue like Pentecost. yo no creo que debe de continuar algo como lo del Pentecostés. Now, I think the gifts of the Spirit continue Ahora, yo sí pienso que los dones del Espíritu continúan, because Paul is still talking about them porque Dios todavía Paul. habla, Pablo todavía habla when he's talking to the church of Corinth. cuando él está hablando con la iglesia de Corinto. And he's talking about how the church functions, Y él está hablando de cómo es que la iglesia funciona Jew and Gentile together. cuando el judío y el gentil están juntos. And that's still the case today. Y aún sigue siendo el mismo caso en el día de hoy.
But I don't think we could expect men like Peter, Pero no creo que debamos de esperar personas como Pedro, where even when his shadow falls on somebody, donde aún su sombra cae sobre alguien they are healed. y estos son sanados. These were Jews Estos eran judíos, who had been waiting for their Messiah. quienes estaban esperando a su Mesías. And before they rejected him, Y antes de que lo rechazaran, God gave them every reason to believe Dios les dio todas las razones para que ellos creyeran that Jesus is that king, de que Jesús era ese rey, the new king el nuevo rey of the promised kingdom of God, de el reino prometido de Dios, the kingdom of God, del reino prometido, okay? el reino prometido, el reino de Dios prometido. Okay. Sí. Yeah. And that they could expect this. Y de que ellos podían esperar esto. Now, that's the kind of sign that I think this was. Ahora, yo pienso que ese es el tipo de señal que era aquí. And so we shouldn't expect this same thing Así que no debemos de esperar esta misma cosa in today's church, en la iglesia del día de hoy. okay? Because if we expect that, Porque si nosotros esperamos eso, then why don't we expect verses 1 through 11? entonces, ¿por qué es que no esperamos los versículos del 1 al 11? Why isn't God killing the hypocrites in the church? Porque es que Dios no está matando a los hipócritas en la iglesia. Nobody wants to preach that message Nadie quiere predicar ese mensaje, because God's not going to kill them. porque Dios no los va a matar. He's already shown his disapproval, Él ya ha enseñado su desacuerdo con estos. okay? So, Lisa said, buen punto, si sabemos todo, pues, si todos son sanados, hay mucha gente sin trabajos. Eso es chistoso. Eso es funny. Sí, we have a lot of doctors out of Muchos work. doctores y In the enfermeras sin hospitals. trabajo. We wouldn't need them. No los necesitaríamos los doctores, enfermeras y hospitales. In truth, that's En- one of the big jokes. En verdad, ese es uno de los grandes Chistes. no, Bromas. No, ni tampoco. Yeah, the jokes. Se les llama otra bromas. forma, como burlas, Okay. burlas, Over the hyper-Pentecostal sobre el hiperpentecostal, health and wealth prosperity movement. el movimiento de sanación y prosperidad. They say, Ellos dicen, why don't we see people like Benny Hinn ¿por qué es que no vemos a gente como Benihín walk into hospitals que entren a los hospitales and just start healing y everybody? nada más empiecen a sanar a todos? Why not? ¿Por qué no? That's what Peter would have done. Es lo que Pedro hubiera hecho. Peter was walking around everywhere. Él estaba caminando donde quiera. When he had the gift, Cuando él tenía el don, he was healing everybody. él estaba sanándolos a todos. Okay. And you can't tell me that later on Y no me puedes decir que después he lost the gift perdió el don or he had sin in his life o que tenía pecado en su vida or he didn't have the same faith. o que no tenía la misma fe. No, the times changed. No, los tiempos cambiaron. Okay. Now, Paul does say Ahora Pablo sí dice there are people with the gift of healing. que hay gente con el don de sanación Okay. And there are people with the gift of discerning spirits. y que hay personas con el don del discernimiento de espíritus. Okay. But Paul really describes them a little bit differently. Pero Pablo en realidad los describe un poco diferentes. He talks about the gift of healing. Él habla sobre el don de sanación. He says, give it according to your gift. Él dice, Use it úsalo according to the gift that's been given to you, de acuerdo al don que se te ha dado a ti, according to the portion that you've received. de acuerdo a la porción que has recibido. That seems to imply Esto parece implicar that there might be some people with the gift of healing, que quizá haya personas con ese don de sanación, but they don't have the same portion as the apostles. pero que no tienen la misma porción que los apóstoles. Okay? So that's the implication there. Así que esa es la implicación aquí. Does everybody, that makes sense to everybody? ¿Tiene sentido esto para todos? Okay. We're over time, so we got to go.
Ya nos pasamos del tiempo, así que nos tenemos que ir. Okay. So, No terminamos. Daniel, vamos a orar. Ok. Padre Santo, buenas noches. Te damos este día, Señor. Gracias por este estudio nuevo, Señor, de aprendizaje, Padre. Te pedimos por Roberto para que le sigas dando sabiduría y pues dándole ese gozo, ese gusto para compartir con nosotros, Señor. Damos gracias, te pido por cada uno de los presentes que estamos aquí, Señor, que sigas protegiéndonos, Señor, que nos sigas dando tu provisión. Te damos gracias, Señor, y esperemos que nos des la oportunidad de un nuevo día el día de mañana. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te damos todo el honor y toda la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Y Amén. Daniel y Nina, hay una historia en la iglesia mañana a las 7:30. Ando. Si quieres juntar el sermón de la monte es el tema para como 5 o 6 semanas. ¿Ok? Ok. En Calvario a las 7:30. 7:30, Sermón del Monte. Sí, vamos a hablar sobre ese tema. Perfecto. Va a ir mi esposa también, ¿verdad? Sí, puede traer y invitar a cualquiera. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a estar presentes primero Dios. Ok, Dios bendiga, hermano. Nos vemos. Ya, igualmente esta mañana. Bye. Ramón, nos vemos. Lisa, bye. Nina, bye. Bye. Hermano Noé se fue, pero A ver, se fue. que Nada más